Bien, una disculpa, chicos. Bien, entonces le estaba diciendo, tenemos aquí ya una tabla con tres cuerpos geométricos, nos está dando la masa y luego dice, inciso B, aplicando la segunda ley de Newton, calcule el peso de las masas y anótelo en el espacio correspondiente. Bien, nos piden aquí el peso del cilindro, el peso del cubo y el peso de la esfera. Ya saben que para calcular el peso, pues únicamente tenemos que multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad y obtendremos su peso. Luego después dice, calcula los volúmenes de cada cuerpo con los datos que se te proporcionan en la figura 1. Anótalos en el espacio correspondiente. Nos piden el volumen del cilindro, el volumen del cubo y el volumen de la esfera. Muy bien. Para calcular el volumen del cilindro, obviamente debemos de calcular el área de la circunferencia y multiplicarla por la profundidad o por la altura, y en ese caso tendremos el volumen. En este caso, tal vez aquí no se alcanza a ver bien la altura. Vamos a manejar una altura de 10 centímetros y un radio de 2.5. Obviamente estos centímetros hay que convertirlos a metros, esos 10 centímetros hay que convertirlos a metros también y aplicar el modelo matemático o los modelos matemáticos, en este caso pi por radio al cuadrado para calcular el área. Ya que tengamos el área, la multiplicamos por la altura, ya en metros, ¿verdad? Y obtendremos el volumen. En el caso del cubo, pues ya saben que debemos de multiplicar lado por lado por lado o lado al cubo y obtendremos el volumen del cubo. Nada más recuerden, insisto, que estos centímetros hay que convertirlos a metros y con la esfera pues sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Nos están dando el radio. Bueno, pues este valor, estos 5 centímetros, hay que convertirlos a metros y aplicar el modelo matemático para calcular el volumen de una esfera y bueno, tendremos ya su valor. Viene aquí el espacio para los cálculos. Si este espacio no fuera suficiente, pues entonces agregamos alguna hoja para poder hacer los cálculos. Luego dice, inciso D, aplicando las definiciones de densidad y peso específico, calcule las correspondientes a cada cuerpo y anótelas. Bueno, aquí nos piden la densidad del cilindro, del cubo y de la esfera. Ya saben que para calcular la densidad empleamos el modelo matemático que dice densidad es igual a masa sobre volumen. También hay que indicar las operaciones aquí. Si no es un espacio suficiente, pues entonces vamos a agregar hojas. También nos piden calcular el peso específico del cilindro, del cubo y de la esfera. Ya saben que el modelo matemático para calcular el peso específico dice que peso específico es igual al peso sobre volumen. Si no fuera suficiente este espacio para los cálculos, insisto, agregamos hojas para poder indicar los cálculos. Luego después dice, este, usa el valor de la densidad que obtuviste para determinar la composición de cada objeto. Bueno, de la densidad que hayamos obtenido aquí para el cilindro, el cubo y la esfera, vamos a hacer un comparativo con las densidades que tenemos nosotros aquí en la tabla y vamos a ver a qué material corresponde. Si no es exactamente la que tenemos aquí, pues obviamente el valor que más se aproxime. Y lo vamos a anotar en esta parte. Vean ustedes cómo en este primer ejercicio estamos determinando la densidad de figuras geométricas o de cuerpos geométricos regulares. El cilindro, el cubo y la esfera son considerados cuerpos geométricos regulares. Vamos con el experimento número 2. Dice, determinación de la densidad y peso específico de cuerpos geométricos irregulares a partir de las definiciones. Dice, inciso A, ingresa al simulador de la densidad para que realices el experimento 2. Una vez que ingresaste, tienes listo tu escenario para realizar la actividad. Y aquí tenemos prácticamente el escenario que vamos a tener al ingresar al simulador. Aquí está, vean ustedes. Tenemos un vaso de precipitado
con líquido, ¿verdad? Nosotros moviendo aquí, colocando nuestro puntero en esta parte y moviendo este botón, vamos a poder cambiar la densidad del líquido, ¿verdad? Si este botón lo dejamos en 1 que sería 1 gramo por mililitro, 1 gramo por metro cúbico, que equivaldría a 1 kilogramo, sí, a 1000 kilogramos por metro cúbico, equivaldría a la densidad del agua. Entonces, si nosotros movemos este botón y lo colocamos de tal manera que aquí nos indique 1, estaremos hablando de la densidad del agua. Obviamente, si ya lo vamos moviendo, lo cambiamos de valor, pues ya estaríamos hablando de la densidad de otro tipo de líquidos. Pero bueno, tenemos un vaso de precipitado con un líquido, tenemos una probeta, aquí sí puedo suponer que es con agua, tenemos una báscula y tenemos diferentes objetos. Con la báscula podemos medir la masa de estos diferentes objetos. Con la probeta que tiene agua, vamos a poder determinar el volumen. Y ahorita vamos a ver cómo. Si quiero determinar el volumen de cuerpos o de figuras de tipo regular, pues únicamente con medirlas y aplicar modelos matemáticos puedo determinar su volumen. Pero si quiero determinar el volumen, por ejemplo, de este caballito, que es una figura irregular, pues ya como que ya no la puedo medir, ¿verdad? Si quiero determinar el volumen de este patito, pues también ya no la puedo medir. Si quiero determinar el volumen de aquí del Coliseo Romano, yo digo que es el Coliseo Romano, pues también como que ya no puedo tomar mi regla y medirlo, ¿verdad? Necesito otro medio para poder hacerlo. Y para determinar el volumen, una alternativa que tenemos es precisamente aplicando el principio de Arquímedes, es decir, sumergiendo las figuras irregulares, sumergiéndolas en agua, ¿verdad? ¿Y qué pasa si sumerjo alguna de estas figuras y la coloco en la probeta y la sumerjo en agua? ¿Qué va a pasar? Pues que el volumen del agua se va a desplazar, el volumen del agua va a subir, ¿verdad? Y ese desplazamiento que tiene el agua, ¿a qué va a corresponder? Pues precisamente al volumen del cuerpo que estoy sumergiendo en el líquido, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien. Luego después dice, inciso B, mide la masa de cada uno de los objetos que se te indican en la tabla y coloca su valor en la columna correspondiente. Bueno, aquí nos dicen que hay que medir la masa. En esta tabla vamos a trabajar con el objeto 2, que es el cono, con el objeto 4, que es la torre, con el objeto 6, que es el trenecito, con el 10, que es el patito, y con el 12, que es el camión. Bueno, dice que hay que determinar la masa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues directamente con la báscula, ¿verdad? Vamos a tomar los objetos y los vamos a colocar en la báscula y vamos a determinar su masa y lo anotamos. Luego dice, inciso C, calcula el peso y anótalo en la columna correspondiente. Bueno, pues ya que tengamos la masa de los 4 de los 5 objetos, ya que tengamos la masa, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por 9.81. Pero miren, aquí la masa me la van a dar en gramos. Hay que convertir a kilogramos, ¿verdad? Y multiplicar por 9.8 para obtener su peso. Luego dice, bueno, viene el espacio para calcular el peso. Inciso D, determina el volumen de cada objeto indicado en la tabla, sumergiéndolo en la probeta. Anótalo en la columna correspondiente, observa lo que sucedió y explícalo. Bueno, lo que sigue es determinar el volumen de los 5 objetos que tenemos aquí propuestos en la tabla. ¿Cómo vamos a determinar el volumen? Bueno, pues precisamente haciendo lo que les comentaba. Déjenme quitar por un momento esto. Y voy a compartir con ustedes el siguiente video. Bien, si no se llegara a escuchar, por favor, háganmelo saber. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com.
En la lección de hoy aprenderemos cómo medir el volumen de los sólidos irregulares. Debemos tener en cuenta que el volumen es el espacio que ocupa la materia. Se expresa en metros cúbicos o sus unidades derivadas como el centímetro cúbico. También debemos tener en cuenta que se puede establecer una relación directa entre volumen y capacidad y que la capacidad se expresa en litros y en unidades derivadas como el mililitro. ¿Cómo se mide el volumen de los sólidos? Lo primero que debemos hacer es clasificar el tipo de sólido que tenemos. Según su forma tenemos dos tipos de sólidos. Los sólidos regulares, que son aquellos que tienen una forma geométrica determinada, y los sólidos irregulares, los cuales no tienen una forma geométrica determinada. En este caso veremos cómo medir el volumen de los sólidos irregulares. Para medir el volumen de los sólidos irregulares, nos basamos en el principio de Arquímedes. Este nos indica que se puede conocer el volumen de un sólido según el volumen de líquido que desplaza al ser sumergido. Entendamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos 20 mililitros de un líquido contenidos en un cilindro graduado o probeta. En este caso decimos que el volumen inicial del líquido es 20 mililitros. Luego sumergimos el sólido irregular del cual queremos conocer su volumen. Notamos cómo el nivel del líquido asciende hasta 23 mililitros. Decimos entonces que el volumen final es 23 mililitros. Según el principio de Arquímedes, el volumen del sólido será igual al volumen del líquido que desplaza. Para saber el volumen del líquido que se ha desplazado, solo debemos restar el volumen final menos el volumen inicial, es decir, 23 mililitros menos 20 mililitros. Esto nos da un total de volumen desplazado de 3 mililitros. Entonces podemos afirmar que el sólido desplaza un volumen de 3 mililitros, lo cual corresponde a su propio volumen. Hemos llegado. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos cómo medir el volumen de los sólidos irregulares. Debemos tener en cuenta que el volumen es el espacio que ocupa la materia. Se expresa en metros cúbicos o sus unidades derivadas como el centímetro cúbico. También debemos tener en cuenta que se puede establecer una relación directa entre volumen y capacidad y que la capacidad se expresa en litros y en unidades derivadas como el mililitro. ¿Cómo se mide el volumen de los sólidos? Lo primero que debemos hacer es clasificar el tipo de sólido que tenemos. Según su forma tenemos dos tipos de sólidos. Los sólidos regulares, que son aquellos que tienen una forma geométrica determinada, y los sólidos irregulares, los cuales no tienen una forma geométrica determinada. En este caso veremos cómo medir el volumen de los sólidos irregulares. Para medir el volumen de los sólidos irregulares, nos basamos en el principio de Arquímedes. Este nos indica que se puede conocer el volumen de un sólido según el volumen de líquido que desplaza al ser sumergido. Entendamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos 20 mililitros de un líquido contenidos en un cilindro graduado o probeta. En este caso decimos que el volumen inicial del líquido es 20 mililitros. Luego sumergimos el sólido irregular del cual queremos conocer su volumen. Notamos cómo el nivel del líquido asciende hasta 23 mililitros. Decimos entonces que el volumen final es 23 mililitros. Según el principio de Arquímedes, el volumen del sólido será igual al volumen del líquido que desplaza.
Para saber el volumen de líquido que se ha desplazado, solo debemos restar el volumen final menos el volumen inicial, es decir, 23 mililitros menos 20 mililitros. Esto nos da un total de volumen desplazado de 3 mililitros. Entonces podemos afirmar que el sólido desplaza un volumen de 3 mililitros, lo cual corresponde a su propio volumen. Hemos llegado al fin de la lección. Bien, espero que haya quedado claro cómo que determinar el volumen de figuras de tipo o de cuerpos de tipo irregulares. Precisamente por eso tenemos aquí la probeta, ¿verdad? Porque para determinar el volumen de cada una de los cuerpos que nos propone aquí la práctica en la tabla, pues debemos de tomarlos y debemos de colocarlos en la probeta, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí la probeta dice 0 mililitros. Cuando nosotros coloquemos los cuerpos, el líquido va a subir y obviamente aquí vamos a poder apreciar una lectura diferente, ¿verdad? Nada más hay que tomar en cuenta lo siguiente, que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. ¿Por qué les digo esto? Porque el volumen nosotros no lo solicitamos en mililitros, no lo solicitamos en litros, sino lo solicitamos en metro cúbico. Entonces, sabiendo que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, entonces podremos hacer la conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos, porque recuerden que el volumen debe de estar en metros cúbicos. Insisto, entonces tomen en cuenta que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. En ese ejemplo que pudimos ver en el video, esa piedra tenía un volumen de 3 mililitros, es decir, tenía un volumen de 3 centímetros cúbicos. Ya sabiendo que el volumen de mililitros, ya sabiendo que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, podremos hacer la conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos, porque ven ustedes, aquí el volumen se requiere en metros cúbicos. Ya conociendo la masa y conociendo el volumen, aplicando el modelo matemático de densidad, podremos calcular la densidad de estos diferentes cuerpos. ¿Ok? Pues dice inciso E, determine la densidad de cada objeto y su peso específico mediante las fórmulas, anotando en la columna correspondiente. Viene aquí el espacio para los cálculos. Y vamos al experimento número 3. Dice, densidad y flotamiento de los cuerpos. Inciso A, ingresa al simulador de la densidad para que realices el experimento 3. Una vez que ingresaste, tienes listo tu escenario para realizar la actividad. Ver figura 1. Bueno, vamos a seguir trabajando con el mismo simulador. Dice, actividad 1. Sí, actividad 1, densidad de los cuerpos. Dice, pon la densidad de líquido en 1 gramo por mililitro. Esta densidad es del agua. Entonces, aquí era lo que les decía. Vamos a mover este botón hasta colocar aquí 1, y cuando tengamos 1, que va a ser 1 gramo por mililitro o 1 gramo por centímetro cúbico, estaremos hablando de la densidad del agua. Luego dice, mide la masa y el volumen de los objetos del 1 al 12 y apunta los valores correspondientes en la tabla siguiente. Y también anota si el objeto flota o si se hunde en el vaso. De momento dejamos la última columna en blanco. Bueno, dice que hay que medir la masa y el volumen. En esta tabla lo vamos a anotar, masa y volumen de todos los objetos. Hay algunos que ya lo vamos a conocer, ¿verdad? Porque ya los utilizamos en la tabla anterior. Pero ahora sí, desde el 1 hasta el 12 vamos a determinar su masa con la báscula
y vamos a determinar su volumen, ¿ok? Acuérdense que el volumen aquí lo vamos a obtener en mililitros. Esos mililitros serán centímetros cúbicos y habrá que hacer si serán centímetros cúbicos y habrá que hacer la conversión a metros cúbicos. Inciso D, calcula ahora la densidad de cada objeto y anótalas en la última columna de la tabla 3. Ya que tengamos la masa y el volumen, podemos calcular la densidad. ¿Ok? Y aquí dice, ¿flota o se hunde? Bueno, en teoría, si la densidad de esos objetos es menor a la densidad del agua, que será 1 gramo por mililitro, en teoría, pues deberán de flotar. Y en teoría, si su densidad es mayor que la densidad del agua, pues deberán de hundirse. Pero bueno, eso es en teoría. Viene aquí el espacio para los cálculos. Dice, compara ahora la densidad de cada objeto con la densidad del líquido, que es de 1 gramo por centímetro cúbico, obviamente la densidad del agua, y dice, ¿qué observas acerca de la densidad de los objetos que flotan? Explica. ¿Qué observas acerca de la densidad de los objetos que se hunden? Explica. Explica cómo se puede predecir si un cuerpo va a flotar o hundirse en el agua si conoce su masa y su volumen. Bueno, eso prácticamente ya se los dije. Número 2, flotamiento de los cuerpos. Coloca el objeto 1 en el vaso de líquido. Dice que coloquemos el objeto 1, ¿verdad? Ahora aquí, en el vaso de precipitado, que es el que tiene el líquido, que recuerden que ya lo pusimos en 1 gramo por mililitro, que corresponde a la densidad del agua. ¿Dónde quedó acá? Así, aquí está. Coloca el objeto 1 en el vaso de líquido lentamente. Mueve el deslizador de la densidad hacia atrás y hacia adelante. ¿Y qué observas? ¿Cómo crees que la densidad del líquido afecta al flotamiento de los objetos colocados en él? Explica. Dice, escribe la densidad de cada objeto de la tabla siguiente. Haz una predicción anotando en cada columna si el objeto flotará o se hundirá en cada uno de los líquidos. Ven ustedes, aquí nos dan diferentes densidades que vamos a tener que trabajar con ellas ahí en el escenario. Vamos a tener que mover el deslizador para colocar estas diferentes densidades. Y aquí están los cuerpos que nos proponen. La densidad del objeto y qué va a suceder. ¿Va a flotar o se va a hundir? Inciso C. Ahora comprueba tus predicciones con el simulador. ¿Cuál es la relación entre la densidad del objeto, la densidad del líquido y la tendencia del objeto a flotar? Explica lo observado y finalmente las conclusiones. Esta es una práctica que está muy fácil, está muy sencilla. Ya conocemos los modelos matemáticos de densidad y peso específico, pero está un poquito laboriosa porque son muchas conversiones las que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que tomar el peso y el volumen vean ustedes, prácticamente de 12 objetos diferentes. Entonces, está muy sencilla, está muy fácil. Lo que sí tiene es que está un poquito laboriosa. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta, chicos, alguna duda. La práctica se supone que ya está en Classroom. Nadie me ha dicho que no esté, así es que bueno, entonces eso quiere decir que sí la tienen ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, maestro. ¿Para cuándo sería esta práctica, profe? Para dentro de 8 días. Ok, gracias. ¿Ok? Y la práctica de la semana pasada se supone que hoy tienen que, hoy deben de subirla, ¿ok? Bien, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, entonces me despido de ustedes para que puedan comenzar a trabajar. Y como siempre, la recomendación es que su trabajo sea en equipo, que se organicen, que se comuniquen, y que realicen la práctica en equipo. Ojalá que no sea una persona nada más la que está trabajando cada semana las prácticas, ojalá que sea en equipo. Veo que pues hay poca gente conectada, así es que
bueno, no sé cómo estarán haciendo las cosas. Desgraciadamente no estamos en la escuela para, pues, supervisar que estén los equipos completos trabajando en laboratorio, pero bueno, parece que ya vamos a regresar a clases, ya van a cambiar las cosas en ese aspecto. Pero bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, entonces me despido de ustedes y los dejo realizando su práctica de densidad, ¿ok? Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias, hasta chicos. luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Hasta chicos. luego. Hasta luego, hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profe.